Solo en mi último aliento comprendí por qué mi esposo nunca me tocaba. Estaba profundamente enamorado de mi mejor amiga. Esos dos se habían amado en secreto toda la vida, guardando su pureza el uno para el otro. Mientras tanto, el esposo profesor de mi amiga había permanecido soltero toda su vida. Después de renacer, me adelanté y tomé la mano del profesor. «Me gustas, estemos juntos». Los ojos del profesor se oscurecieron. «Perfecto, yo también siento lo mismo». Congeniamos al instante, pero esta vez fueron mi esposo y mi amiga quienes se sintieron incómodos. Capítulo 1. El cáncer de pulmón me había torturado hasta dejarme con el último hálito de vida, y finalmente cerré los ojos. Pero mi alma no se desvaneció, simplemente abandonó mi cuerpo. Vi en la habitación del hospital a mi esposo, que apenas había cumplido 40 años, abrazando fuertemente a mi mejor amiga Mariana. Parecían una pareja amorosa susurrándose palabras tiernas. «Daniel, no te pongas tan triste, Laura ya se ha ido. Mariana, menos mal que te tengo a ti conmigo. Sí, de ahora en adelante ocuparé el lugar de Laura para cuidarte, y además te daré un hijo. No necesitas ocupar el lugar de nadie, a quien siempre he amado en mi corazón es a ti. Daniel, yo también te amo. ¡Qué maravilloso! Realmente fantástico. Si no fuera porque ahora soy un fantasma, me encantaría aplaudir a esta pareja desvergonzada». Recordé que cuando el esposo de Mariana murió de cáncer gástrico, ella no parecía muy afligida. En cambio, fue mi esposo Daniel quien, con los ojos enrojecidos, la ayudó compasivamente a arreglar todos los asuntos del funeral. Incluso me dijo que ella se quedaría sola y que debía cuidarla más. Cuando la consolé en ese momento, ella me dijo: «La verdad es que en toda mi vida nunca amé a Arturo. No sabes cuánto te envidio por tener a alguien como Daniel a tu lado». En aquel entonces fui muy ingenua, no capté las indirectas de sus palabras, y la abracé diciendo: «Todos somos una familia, si te hace feliz, puedes tratarlo como si fuera tu esposo». Al decir esto, no noté que Daniel se emocionó tanto que tiró un plato, ni vi la mirada llena de amor que Mariana le dirigía. Ahora, al recordarlo, mis palabras fueron realmente inapropiadas. 20 años de matrimonio, y nunca me di cuenta de que ya tenían una aventura. Toda mi indignación y frustración se transformaron en una fuerza que arrastró mi alma al abismo. Cuando abrí los ojos de nuevo, había regresado 20 años atrás, a aquella cafetería. Mariana y yo estábamos sentadas en una mesa con 4 personas, participando en una cita a ciegas grupal. Frente a nosotras, el profesor Arturo, que debería haber muerto prematuramente, aún era joven, llevaba gafas de montura dorada y era extremadamente guapo, como un personaje de manga. En mi vida anterior, después de esa cita grupal, Mariana había invitado activamente a Arturo, y pronto se pusieron juntos y se casaron. Mientras que Daniel y yo, que quedamos como pareja por descarte, después de varias citas pensando que el otro era decente, acabamos juntos. Ahora, al observar de nuevo, la mirada de Daniel claramente estaba pegada a Mariana todo el tiempo. Decidí actuar primero, aunque no pudiera estar con él, al menos salvaría a Arturo una vez como buena acción. «Señor Arturo, me gustas bastante, ¿qué tal si salimos a caminar?». Mariana me miró con una pizca de sorpresa en los ojos. Antes siempre la dejaba elegir primero. Arturo, que estaba frente a mí, no dijo nada. Pensé que me rechazaría, pero inesperadamente dijo: «Claro». Arturo se levantó e incluso me ayudó a tomar mi mochila. «Vámonos». Solo después de caminar bastante lejos del restaurante reaccioné. Lo miré con pena. «Perdón por haber dicho eso tan abruptamente, no te confundas, yo no soy». «¿No eres qué?». Arturo sonrió, ajustándose las gafas con el dedo índice. «¿La señorita Laura no quiere tener una cita conmigo?». Su sonrisa dejó mi mente en blanco. Solo quedó el sonido de mi corazón acelerado. Honestamente, la apariencia de Arturo no encajaba con los estándares de belleza actuales, demasiado refinado y delicado, también algo delgado, claramente no era material para trabajo físico. Pero cuando me miraba, aún así escuché el sonido de mi corazón enamorándose. ¿El señor Arturo no piensa que mis condiciones son deficientes? Arturo sonrió. «Creo que la señorita Laura es muy buena».
Capítulo 2. Durante los días siguientes, Mariana no vino a buscarme. Probablemente estaba ocupada con su romance con Daniel. A mí tampoco me importó preguntar, pues estaba completamente concentrada en mis citas con Arturo. En esa época aún no estaba de moda el amor express. Las citas consistían simplemente en pasear y conversar sobre nuestros sueños e ideales de vida. Cuando le conté que había tenido que abandonar los estudios para mantener a mi hermano menor y lo mucho que lo lamentaba, de repente me interrumpió. «Vuelve a la universidad, Laura». «¿Qué dices?» «Presenta los exámenes de nuevo. En el futuro, la educación será cada vez más importante». Tenía razón. Viviendo una segunda vida, mientras me concentraba en evitar los problemas entre Daniel y Mariana, ¿cómo no había pensado en esto? Pero después de haber sido ama de casa toda mi vida anterior, hacía mucho que había perdido la práctica con los estudios. Dudé un poco. ¿Crees que podré lograrlo? Él tomó mi mano. Confía en mí, Laura. Estoy seguro de que puedes hacerlo. Apenas llegué a casa y me senté, escuché que alguien me llamaba desde la puerta. Al salir a ver, era Mariana parada allí. Tenía el rostro lleno de ira. Laura, ¿por qué me quieres quitar a Arturo? A diferencia de mi personalidad introvertida, Mariana era una chica muy vivaz que siempre había soñado con un amor romántico. Por eso siempre pensé que Mariana y Arturo se habían distanciado gradualmente después de casarse. Tras nuestras bodas, Daniel y yo estábamos ocupados con nuestra vida cotidiana y rara vez teníamos contacto profundo con ellos. Daniel era un trabajador técnico con buenos ingresos y muy considerado. Cuando quedé embarazada, llegaba temprano a casa para cocinar. Al verme incómoda, me masajeaba los pies y conversaba conmigo. Una vez Mariana vino a casa y al verlo, dijo con envidia: «Daniel es realmente bueno». En ese momento me sentí muy feliz y le dije: «Tu Arturo seguramente es aún más romántico cuando se lo propone». Pero ella frunció el ceño y negó con la cabeza. «Ni lo menciones. Es solo un ratón de biblioteca, me molesta solo de verlo». El día de la boda su madre me humilló y él no se atrevió a decir ni una palabra. ¿Y después quería tocarme por la noche? Ni en sueños. En ese momento me quedé tan sorprendida que no pude hablar. Entonces ustedes nunca. Exacto. Mariana levantó la cabeza con orgullo. El cuerpo y el corazón de una mujer deben estar en armonía para ser feliz. De lo contrario, ¿qué diferencia hay con los animales? En ese momento no sabía que realmente nunca durmieron juntos en toda su vida. Hasta que Arturo murió de cáncer gástrico, Mariana finalmente me contó llorando sus penas. Ahora parece que realmente detestaba a Arturo, pero ¿por qué ahora tiene esa expresión como si le hubiera robado al amor de su vida? Miré a Mariana con el ceño fruncido. ¿Te gusta Arturo? ¿Y qué hay de Daniel entonces? Abrió la boca pero no dijo nada. Lo entendí. Ah, te molesta que yo haya elegido primero, ¿verdad? No importa quién sea, mientras sea mi elección, automáticamente te parece bueno, ¿no es así? Su cara se puso roja como un tomate. Tú estás hablando tonterías. ¿Por quién me tomas? Entonces, ¿qué significaba lo que acabas de decir? Como no podía ganar el debate, comenzó a hacer berrinche. No me importa. De todas formas, ahora me gusta Arturo y tienes que cedérmelo. No pude evitar reírme. Yo no soy tu madre, ¿por qué debería cedértelo? Antes se lo daría a los perros que a ella. Mi firmeza la enfureció tanto que comenzó a patear el suelo. Justo cuando iba a decir algo más, una voz fría la interrumpió. Aunque ella estuviera dispuesta a cedérmelo, yo no lo aceptaría. Arturo había regresado y estaba parado bajo el sauce, con una mirada fría en los ojos. Miró a Mariana con frialdad. ¿Quién te crees que eres? ¿Cómo te atreves a decidir por mí? Las mejillas de Mariana se pusieron instantáneamente rojas. Lo miró con expresión lastimosa, pero descubrió que él permanecía completamente impasible. Arturo se acercó y me puso un conjunto de libros en las manos. Pensé que tal vez no te sería conveniente salir, así que te compré los libros. Su gesto considerado, visto por Mariana, la puso tan celosa que casi se volvió loca.
Se volvió hacia mí con expresión patética. Laura, hemos crecido juntas desde pequeñas. Siempre te he considerado como una hermana mayor. ¿Por qué quieres quitarme al señor Arturo? Realmente quiero estar con el señor Arturo. Por favor, ¿podrías cedérmelo? Lloró desconsoladamente, viéndose muy lastimosa. Pero Arturo soltó una risa fría. ¿No entiendes lo que digo? Te dije que aunque ella estuviera dispuesta a cedérmelo, jamás me gustarías. Su tono estaba lleno de disgusto sin disimular. Instintivamente lo miré. Qué extraño, en este momento él y Mariana no deberían conocerse muy bien, ¿verdad? Mientras me distraía con estos pensamientos, Mariana se fue corriendo furiosa. Se volvió hacia mí, ¿no me cedas a ella, me oyes? Asentí, de acuerdo. Regresé a casa con los libros, y antes de poder dejarlos, recibí una bofetada en la nuca. Maldita niña, ¿de dónde sacaste dinero para comprar libros? Mi madre me miró furiosa. Me los regaló un amigo. ¿Qué amigo? Creo que me estás mintiendo. ¿Acaso robaste dinero de la casa? Mi madre tenía el rostro lívido. ¿Te has vuelto loca? Ese dinero era para fortalecer a tu hermano menor. Por fin tiene 2 días de descanso el fin de semana, quería cocinarle algo delicioso, ¿y tú te gastaste el dinero? Capítulo 3. Ya no recuerdo lo caótico que fue aquel día. Solo recuerdo que al día siguiente, cuando Arturo me vio con la cara magullada e hinchada, sentí una vergüenza poco habitual. Lo siento, mi madre devolvió el libro que compraste. Su expresión se ensombreció al instante. No te preocupes, te devolveré el dinero sin falta. No es por el dinero. Suspiró y no dijo nada más. Esa misma noche, Arturo apareció en la puerta de mi casa cargando varias bolsas de fruta. No sé qué le dijo a mi madre, pero después de que se fuera, ella me dijo con una sonrisa radiante que me preparara para casarme. ¡Ay! No sabía que mi hija tenía tan buen ojo. Conseguiste un maestro. Laura, cuando prosperes no te olvides de cuidar a tu hermano. No dije nada, la observé mientras entraba alegremente a la cocina. De todas formas, cuando entrara a la universidad me iría de aquí. Me casé con Arturo. Aquel día que vino con las frutas, en realidad había venido a pedir mi mano. La boda fue apresurada, pero no faltó ni una sola de las ceremonias tradicionales. Envié invitaciones tanto a Mariana como a Daniel, pero ninguno de los dos vino. Durante la ceremonia del té, mi suegra de repente me pidió que me postrara ante los ancestros. Recordando las humillaciones que Mariana había mencionado, mi corazón dio un vuelco. Aún así, obedientemente me postré 3 veces, hasta que mi frente se enrojeció. No esperaba que este gesto hiciera reír a mi suegra. Mientras me frotaba la frente, me puso una pulsera de jade en la muñeca. La familia no tiene mucho dinero, no tenemos cosas valiosas. Esta reliquia familiar es para ti. ¿Esta era la intimidación de la que hablaba Mariana? Mirando la pulsera verde en mi muñeca, sentí una mezcla de emociones. Arturo tomó mi mano, si mamá te la da, acéptala. Después de brindar y despedir a los invitados, la casa quedó en silencio. Me senté en la cama de madera, sintiendo una timidez que hacía tiempo no experimentaba. Era extraño, desde mi aborto accidental, Daniel rara vez me tocaba. En las pocas ocasiones que lo hacía, después siempre se recostaba en la cabecera fumando durante mucho tiempo. Después de morir me enteré de que aquel aborto también fue causado por una medicina que Mariana me había dado para activar la circulación sanguínea. Arturo salió del baño en pijama, se acercó con una toalla para secarme las manos. Había bebido bastante, desde los labios hasta las comisuras de los ojos tenía un tinte rojizo, con un aire seductor y tentador. ¿Qué pasa? ¿En qué piensas? ¿Me tienes miedo? Negué con la cabeza, alejando esos pensamientos complicados. Mejor no tener hijos, menos preocupaciones. Más bien temo no poder controlarme yo misma, respondí. Arturo sonrió, ve a bañarte, ya te preparé agua caliente. Con la cara roja, caminé torpemente hacia el baño. A mitad del baño, la luz se apagó de repente. Grité sobresaltada, y justo cuando me levantaba, Arturo entró con una vela.
Lo que siguió ocurrió naturalmente. Él ardía de pasión, yo era suave como la seda. Cuando estaba a punto de desmayarme del placer, la luz se encendió de nuevo. Los ojos profundos de Arturo me miraban fijamente, como si yo fuera todo su mundo. En realidad, en mi vida anterior no había visto a Arturo muchas veces, solo lo percibía como alguien frío y altivo. Mariana me había contado muchas cosas malas sobre él. Frío, callado, personalidad solitaria, y una arrogancia un poco insoportable. Yo siempre pensé que eran estas razones las que causaban problemas en su relación, no esperaba que Arturo me dijera que desde el principio había sido engañado por Mariana para casarse. Pensando en esto, sentí cierta amargura en el corazón. Arturo notó mi estado anormal, se inclinó y me besó. «Laura, ¿qué pasa? ¿Hice algo mal?» Lo abracé más fuerte. «Estás muy bien, esposo. En el futuro seré muy, muy buena contigo». Él mordisqueó suavemente mis labios, parecía haber dicho algo en voz baja. Cuando quise escuchar mejor, solo quedó un suspiro suave. Era natural no poder levantarse al día siguiente. Con la cara roja, tratando de salir de la cama con manos y pies, fui jalada de vuelta por Arturo. «Temprano en la mañana, ¿a dónde quieres ir?» «Voy a preparar el desayuno». Me abrazó y se quedó en la cama un rato más antes de levantarse. «Anoche estuviste muy cansada, duerme un poco más». «Yo lo haré». Viendo las marcas rojas en su espalda, me cubrí la cara y me metí bajo las sábanas. Parecía que casarme con Arturo no era algo tan malo después de todo. Capítulo 4. La vida dulce con Arturo casi me hizo olvidar el asunto de Mariana. Hasta que un día, Daniel vino a buscarme de repente. Honestamente, sumando mis dos vidas, rara vez me había enojado con Daniel. En mi vida anterior, él era un esposo decente, un padre responsable, excepto por no amarme, no tenía grandes defectos. Pero cuando me pidió en la cara que le devolviera a Arturo a Mariana, realmente me enojé. Ese odio casi no pude controlarlo. ¿Y yo qué? Parecía recién darse cuenta de lo que estaba diciendo, abrió la boca, y después de mucho tiempo dijo vagamente, «Me casaré contigo». Mientras hablaba, su tono se volvió más firme. «Divorciense, y me casaré contigo». Me dio risa de la rabia, ¿y después qué? «Después viviremos bien juntos». Daniel añadió, «No te preocupes, no te despreciaré por ser divorciada». Si Dios tuviera rayos X, seguramente descubriría que los signos de interrogación en mi cabeza estaban a punto de atravesar mi cráneo. Lo miré incrédula. «¿Crees que eres mejor que Arturo? ¿Por qué debería elegirte?» Se le escapó, «Esto es lo que le debes a Mariana». ¿Qué? El día de la reunión social, Mariana fue la primera en fijarse en el señor Arturo, «Eres su buena amiga, ¿cómo puedes quitárselo?» Mariana ahora llora todos los días en casa, hasta se enfermó. Si le pasa algo grave, te convertirás en una pecadora. Ahora estoy segura, estos dos tienen problemas. Una le gusta robar las cosas de otros, el otro le gusta el autosacrificio y la autocompasión. Respiré profundamente, reprimiendo mi ira. «Lárgate ahora mismo, o no seré cortés». «Daniel, tú y Mariana son realmente una pareja perfecta, deberían estar atados de por vida, no vengan a molestar a otros, presumidos». Eché a Daniel a golpes, cuando huía hasta se tropezó. Con las manos en las caderas me reía a carcajadas en la puerta, ser una mujer brava se sentía muy bien. Al voltear, vi a Arturo parado ahí con pasteles, observándome. «¿Qué mal, habrá escuchado lo que dije antes?» Me sentí muy incómoda, pensando cómo explicar. No esperaba que hasta después de cenar, él no mencionara nada al respecto. Después del baño, toqué la puerta del estudio. Arturo estaba sentado en la silla perdido en pensamientos, al verme me hizo señas. Apenas me acerqué, me abrazó. Enterró su cabeza en mi pecho. «Esposa, quiero confirmar algo». «¿Qué cosa?» «Aunque hables, podrías no manosear». Mordisqueó mi lóbulo de la oreja, con voz ronca. «Me alegro mucho de haberme casado contigo esta vez». Al principio mi mente estaba confusa, preguntándome por qué decía esto de repente. En un momento de claridad, me di cuenta de algo, abrí los ojos de par en par.
Arturo. Me tapó la boca. Más bajo, papá y mamá están durmiendo. Mi corazón latía tan rápido que parecía que se saldría, la sorpresa reemplazó todas las emociones, lo miré incrédula. ¿Tú también? Asintió. Sí, yo también renací. Con razón. Con razón aquel día cuando lo invité aceptó tan rápido, con razón tenía una hostilidad inexplicable hacia Mariana, con razón me pidió que me preparara para volver a la universidad. Estaba tan emocionada que casi lloré. ¡Qué bueno, qué bueno! Me recosté en su abrazo, lentamente lo abracé, él me alzó con fuerza, me llevó al dormitorio y nos acostamos, abrazándonos fuertemente. Su abrazo me daba mucha seguridad, me tranquilizaba. Cerré los ojos y pensé un momento, finalmente decidí preguntar. Tú y Mariana al principio, ¿qué pasó exactamente? Mariana me había contado muchas cosas malas sobre Arturo. Frío, callado, personalidad solitaria, y una arrogancia un poco insoportable. Yo siempre pensé que eran estas razones las que causaban problemas en su relación, no esperaba que Arturo me dijera que desde el principio había sido engañado por Mariana para casarse. Capítulo 5. Al principio también pensé que me amaba, hasta la noche de nuestra boda, cuando se negó a intimar conmigo. Lloró diciendo que mi madre la había humillado con el brazalete. Le expliqué muchas veces que mi madre no tenía esa intención, pero no me escuchó. Después, incluso me rebajé suplicándole, y cada vez ella aprovechaba para humillarme delante de mucha gente a propósito. Cuando me diagnosticaron cáncer, me dijo que en realidad se había arrepentido poco después de estar juntos, pero que no quería separarse de mí solo por mi posición como profesor. Así me consumió toda la vida, y ni siquiera después de mi muerte me dejó en paz. Frente a mi cadáver, se arrojó a los brazos de Daniel para besarlo. Le dijo a Daniel que me despreciaba, que había estado ciega cuando se fijó en mí. Ahora que lo pienso, ¿acaso yo no desperdicié también toda mi vida con ella? Cuando Arturo me contaba todo esto, su tono era tan sereno como si estuviera narrando la historia de otra persona. Pero yo sabía que él, al igual que yo, se sentía herido. Le puse la mano en el hombro. No sigas, lo entiendo todo. Precisamente porque lo entendía, me dolía más por él. Arturo me besó la frente y de repente dijo, en realidad, aquel día, lo vi. ¿Qué? Me incorporé y él me levantó la barbilla para besarme profundamente. Vi cuando usaste tu pañuelo para cubrir el agujero de mi camisa. En la vida anterior, Arturo murió de cáncer. A diferencia de otros pacientes de cáncer, falleció muy en paz, como si simplemente se hubiera quedado dormido. Al otro lado de la pared, Mariana se quejaba con alguien. Es un egoísta, me ha dejado viuda siendo tan joven. Mi vida ha sido realmente muy dura. Viendo que el hombre en el ataúd tenía hasta agujeros en la camisa, se me encogió el corazón. Ese hombre era tan bueno, pero tuvo un matrimonio desgraciado y una vida solitaria. Sin embargo, su esposa Mariana era mi mejor amiga, así que no podía decir nada. Solo pude sacar el pañuelo que llevaba conmigo, doblarlo bien y meterlo en su camisa para darle al menos un poco de dignidad en su despedida. Recordando esa escena, Arturo se emocionó un poco, me abrazó fuerte, intensificó el beso, y en el momento más emotivo, hasta derramó lágrimas. Laura, menos mal que estás tú, en esta vida, vivamos bien juntos. Empecé a prepararme intensamente para el examen, y Arturo también compró libros para estudiar informática por su cuenta. Las próximas décadas serían la época dorada del desarrollo de Internet, y no queríamos perder esta oportunidad. Durante un descanso de los estudios, me enteré de que Mariana y Daniel se habían casado. Mandó a alguien para entregarme una invitación a la boda. Habíamos crecido juntas desde pequeñas, como hermanas, y nunca pensé que terminaríamos así por culpa de un hombre. Esta vez quería ver si, después de casarse con Daniel como tanto deseaba, podría tener la vida que quería. El día de la boda, Mariana llevaba un vestido rojo, pero su expresión no mostraba mucha alegría. Daniel, en cambio, estaba radiante, brindando de mesa en mesa. Borracho, intentó tomar la mano de Mariana, pero ella se apartó. Vi esta escena y sentí una mezcla de emociones. Alrededor de las 4 de la tarde, Arturo vino a buscarme después de clase. Llevaba la camisa y pantalones nuevos que le había comprado,
Se veía especialmente apuesto, y no pude evitar darle un par de besos. Al subir a la bicicleta, mis ojos se cruzaron con los de Mariana. Cuando vio a Arturo, un destello de sorpresa pasó por sus ojos. Pero Arturo solo me miró a mí, me arregló los bajos del pantalón con cuidado y sonrió. Vámonos. Unos días después, Mariana tocó a mi puerta. Parecía un poco incómoda y me pidió disculpas. Laura, me equivoqué, no me ignores. No dije nada, solo la dejé entrar y sentarse un rato. Desde ese día, pareció olvidar nuestras diferencias y empezó a venir a casa con frecuencia. A veces, a la hora de cenar, miraba hacia la puerta. ¿El señor Arturo aún no ha salido del trabajo? Qué duro trabaja. Su señor Arturo, para evitarla, ya llevaba una semana consecutiva dando clases nocturnas en la escuela. No dije nada sobre sus intenciones, solo sonreí. Ha estado muy ocupado con el trabajo últimamente, sale tarde. Mariana asintió, con cierta decepción en el rostro. La miré y le dije, Daniel también debe estar por llegar a casa, ¿no vas a volver a cocinarle? Hizo una mueca. Él puede comer cualquier cosa, llega todos los días sudoroso y maloliente, y encima quiere que lo atienda como a un rey. Ni lo sueñe. Sonreí levemente y no dije más. Solo después de que se fuera, Arturo se atrevía a volver a casa. Frunció el ceño y dijo, ¿cuándo vas a hablar claro con ella? Todos los días me quedo en la escuela hasta muy tarde, te extraño mucho. No sé si era porque antes había estado reprimido durante mucho tiempo, pero ahora Arturo se había vuelto muy pegajoso. En privado no solo le gustaba estar cerca de mí, sino que las cosas románticas que me decía eran cada vez más atrevidas, a veces hasta me hacía sonrojar. Le di un empujoncito suave. Cuando termine mi examen y tú tengas tu certificado, nos mudaremos. Por ahora, siendo vecinos, no queda bien hacer un escándalo. Arturo me besó la frente. Está bien, haré lo que tú digas. Capítulo sexto. Por más que Arturo tratara de evitarla, al final Mariana terminó encontrando celo. Una mañana de fin de semana, Mariana llegó muy temprano a tocar la puerta. En cuanto entró, vio a Arturo sentado en el sofá y se acercó con las mejillas sonrojadas. Señor Arturo. ¿Qué necesitas? Arturo echó un vistazo hacia la cocina donde yo estaba y se alejó un poco instintivamente. Mariana, sin inmutarse, se sentó a su lado. Nada en particular, he oído que eres maestro y hay algunas palabras que no reconozco, quería pedirte que me ayudaras. Llevaba puesto un vestido de escote bajo, muy pronunciado. Arturo se sintió incómodo y la miró con evidente disgusto. Se levantó y le dijo fríamente, señorita Mariana, por favor compórtese, mi esposa está en la cocina. Dicho esto, se dio la vuelta y se marchó. Mariana lo miró alejarse, se le llenaron los ojos de lágrimas, apretó los dientes y se volvió, topándose directamente con mi mirada fría. Con cierta culpabilidad me dijo, Laura, ¿ya terminaste? Asentí. Si hubiera terminado, ¿cómo habría podido presenciar tan magnífico espectáculo? ¿De qué hablas? No te entiendo. Mariana se hizo la tonta para cambiar de tema. Laura, ¿por qué tienes tantos libros en casa? ¿Son todos del señor Arturo? No, son míos, tengo que presentarme a un examen. Como era de esperarse, el rostro de Mariana cambió ligeramente. Forzó una sonrisa. ¿Por qué? Ya estás casada, ¿para qué tanto esfuerzo? ¿Es que el señor Arturo no te trata bien? Me encogí de hombros. Para nada, fue él quien me animó a estudiar. Dice que cuando apruebe, después tratará de conseguirme un trabajo en la escuela. El rostro de Mariana se ensombreció inmediatamente. En su corazón, siempre había creído que era superior a mí, quería competir conmigo en todo. Antes yo no entendía estas cosas. Siempre pensaba en nuestra amistad de hermanas y le cedía en todo, pero al final ella hizo eso. Ahora que lo pienso, la frialdad que Daniel me mostraba antes, ¿cuánto de eso se debía a que ella lo manipulaba por detrás? Sabiendo que Arturo no tenía interés en ella, ¿cuánto la molestaría eso? Mariana, ya que tanto te gusta competir, voy a hacer que nunca puedas superarme en toda tu vida. Después de eso, no me contactó durante varios días, lo cual me vino perfecto para concentrarme en mis estudios. Cuando fui a casa de mis padres,
mi madre me contó que Mariana y Daniel habían peleado. Al parecer ella también quería presentarse al examen de acceso a la universidad. Daniel, siendo un trabajador técnico, ¿qué iba a saber de esas cosas? Creyó que realmente quería estudiar y le compró libros. Resultó que Mariana estudió apenas 2 días antes de empezar a sentir dolor de cabeza. Volvió a pelear fuertemente con Daniel, incluso llegó a pegarle y le abrió la cabeza. Al escuchar esto, pensé que realmente cada cual recibe lo que se merece. Me sentí mucho mejor y estudié con más ganas. La noche antes del examen, Mariana vino a verme de repente. Trajo una olla de caldo de pollo, diciendo que venía a darme ánimos. Laura, te preparé esto especialmente, con una gallina vieja que mi suegra crió durante 3 años, está muy sabroso, pruébalo. Miré ese caldo amarillento, no me atrevo a tomarlo. ¿Por qué? ¿Acaso temes que le haya puesto algo? Con esas palabras prácticamente se delató a sí misma. Me encogí de hombros. Exacto, temo que me hayas drogado. Mariana se quedó sin palabras de la rabia, un destello de rencor pasó por sus ojos, pero rápidamente volvió a sonreír. Somos hermanas desde hace más de 10 años. ¿Todavía desconfías de mí? Me duele mucho. Si no me crees, yo me lo tomo primero. Se sirvió un tazón y se lo bebió de unos tragos, luego me sirvió otro, ¿ya me crees? Viendo su actitud fingidamente complaciente, justo cuando iba a hablar, la voz de Arturo sonó detrás de mí. Laura, mamá te busca, ven rápido. Ya voy. Ya no miré más la cara cambiante de Mariana, sonreí y entré a la casa con Arturo. Al día siguiente, Arturo pidió permiso especialmente para acompañarme al examen. Cuando salí después de terminarlo, me entregó un termo y me dijo, ayer Mariana estuvo con diarrea toda la noche en casa, la llevaron al hospital. Con esa inteligencia, no entiendo cómo pude dejarme engañar por ella durante más de 20 años. Arturo se burló de sí mismo. Lo miré sonriendo, no importa, no eres la única persona que fue engañada. Mis palabras hicieron reír a Arturo, él me limpió una gota de agua de la comisura de la boca. Tienes razón, somos una pareja que ha pasado por las mismas penas, ambos caímos en la misma trampa. Esa, suerte, que la disfrute Daniel de ahora en adelante. Nosotros solo nos encarguemos de vivir bien nuestra propia vida. Capítulo 7. Caminamos de la mano lentamente hacia casa, y justo al llegar a la puerta, vimos una figura familiar acurrucada allí. Daniel, ¿qué haces aquí? De noche, encogido así, daba un poco de miedo. Daniel me vio, con una expresión compleja, quiso correr a abrazarme, pero al notar que Arturo y yo íbamos de la mano, retrocedió 2 pasos. ¿Por qué? Lo miré confundida. Me miró fijamente. ¿Por qué lo elegiste a él? No entendía nada, pues claro, porque es guapo y tiene buen físico. No. No es así. Tú deberías ser mi esposa, me agarró la mano agitadamente. Laura, deberías haberte casado conmigo. Incluso tuvimos un hijo, ya se te olvidó. Su mano estaba helada y me apretaba dolorosamente. Por lo visto, Daniel también había renacido. Viendo que estaba muy alterado, Arturo me protegió detrás de él. Daniel, ¿qué locuras vienes a hacer a casa ajena en plena noche? Suelta a mi esposa. Tú cállate. Ella es mi esposa. Vivimos juntos 20 años, yo mismo la enterré cuando murió. ¿Tú qué eres? ¿Cómo te atreves a quitármela? Al escuchar esto, ya no pude contenerme más y le di una fuerte bofetada a Daniel. ¿Ahora sí te acuerdas de que era tu esposa? Casi rechinando los dientes le dije, entonces cuando te estabas besuqueando con Mariana frente a mi cadáver, ¿cómo se te olvidó? ¿No eran ustedes amor verdadero? ¿No te mantenías puro por ella? ¿No me hacías violencia psicológica? Daniel, estuve casada contigo 20 años, ¿acaso no sabes en tu corazón si me tratabas bien o no? ¿Por qué morí? ¿Por qué tuve cáncer de pulmón? ¿No fue porque tú pensabas en Mariana todo el día y fumabas en el dormitorio, lo que me enfermó? El rencor de mi vida pasada me invadió, temblé de pies a cabeza. Este hombre cobarde me maltrató con violencia psicológica toda una vida, ¿y ahora tiene la cara de venir a buscarme? Daniel, te pregunto, si no hubiera sido por Mariana, ¿habría perdido a mi bebé? Daniel casi no podía mantenerse en pie de tanto que lo regañé,
En su cara había terror, arrepentimiento, tristeza, y al final todo se convirtió en llanto desconsolado. Se arrojó de rodillas a mis pies. Perdóname, querida, me equivoqué. Perdóname, no puedo vivir sin ti. El hombre frente a mí llevaba un overol sucio y olía a sudor. Imagino que los días después de casarse con Mariana no han sido fáciles. Nada que ver con cuando estaba conmigo, con té caliente y comida servida, cuidándolo cómodamente. Ahora sí, ¿realmente me extraña, o le falta a alguien que lo atienda? Probablemente ni el mismo Daniel lo sepa. Arturo y yo lo vimos llorar un rato con frialdad, intercambiamos una mirada. Arturo se acercó y separó las manos de Daniel. Lo miró fríamente. Si realmente quieres a Laura, puedes competir conmigo limpiamente, pero primero tienes que estar soltero. Ahora tu esposa te está esperando en el hospital, ve a cuidarla. Estar aquí haciendo escenas afectará la reputación de Laura. Arturo me llevó adentro. Cuando llegamos a un lugar sin gente, me acerqué a él. Si Daniel realmente se divorcia, ¿el señor Arturo de verdad estaría dispuesto a cederme? Me arrinconó contra la pared y me besó. Lo estaba engañando. Ni lo sueñes, tú eres mía. Capítulo 8. Logré ingresar a una universidad prestigiosa. Después de hablar con Arturo y mis suegros, decidimos vender la casa y mudarnos todos. Mientras empacábamos nuestras cosas, nos enteramos de que Mariana le había pedido el divorcio a Daniel. Esta vez Daniel no trató de detenerla, y ambos completaron los trámites rápidamente. En nuestro pequeño pueblo, el divorcio era algo muy vergonzoso, y toda la gente andaba por las calles comentando de quién había sido la culpa. Cuando salí a comprar víveres, Mariana aprovechó para colarse en mi casa. Como nos estábamos mudando, la puerta había quedado abierta. Subió directamente al segundo piso, donde Arturo estaba organizando sus libros. Cuando Arturo se dio la vuelta, vio a Mariana completamente desnuda acostada en la cama, y se llevó un tremendo susto. ¿Qué estás haciendo? ¿Estás loca? Ponte la ropa inmediatamente. Mariana no se inmutó y se levantó caminando hacia él. Cariño, sé que tú también regresaste, en la vida pasada fui yo quien estuvo mal, no debía haberte ignorado. Se había maquillado especialmente y se había rizado el cabello, pensando que tenía mejor cuerpo que yo. Mientras caminaba hacia Arturo, su mirada era seductora y provocativa. Pensaba para sí, los hombres son así. Con un poco de coqueteo y algunas artimañas, no hay ninguno que no se pueda conquistar. En la vida pasada así fue como dejé a Daniel completamente embobado, revolcándome con él delante de las narices de Laura. Este profesor que parece tan honesto, ¿no será pan comido? Pero subestimó los principios morales y el autocontrol de Arturo. Él puso cara seria, bajó corriendo las escaleras y salió gritando a la calle, ¿de quién es la loca que se escapó? Se metió al segundo piso de mi casa. Justo era la hora del atardecer, cuando los vecinos estaban charlando en sus puertas. Al escuchar los gritos, todos corrieron curiosos a ver qué pasaba. Mariana no tuvo tiempo de vestirse y fue vista por todos los hombres, mujeres, niños y ancianos presentes. Cuando regresé cargando las compras, justo escuché gritos provenientes de la casa. Entre una serie de carcajadas, Mariana salió corriendo de la casa envuelta en una sábana. Cuando pasó junto a mí, me lanzó una mirada furiosa. Inmediatamente entendí lo que había pasado e instintivamente busqué a Arturo, pero lo vi recargado contra la pared con los brazos cruzados, mirándome. La multitud de curiosos comentaba cosas como que Mariana tenía buen cuerpo. Pero yo solo me fijé en la ternura en los ojos de Arturo. Me tomó de la mano y me besó como si fuera a presumir sus logros. Querida, hoy te ayudé a vengarte. Este tonto. Sonreí y le acaricié la cabeza. Nuestro señor Arturo es increíble. Entonces esta noche tienes que recompensarme bien. Los chismes se extienden rápido, y todo el pueblo se burlaba de Mariana. Los padres de Mariana se sintieron avergonzados, la encerraron en casa y le dieron una paliza. Después de graduarme, Arturo se quedó en la universidad para hacer su doctorado, y yo entré a trabajar en una empresa prometedora. En nuestro primer año de graduados, compramos nuestra primera casa propia y también trajimos a vivir con nosotros a mis suegros. Como teníamos un presupuesto suficiente, vivir en una casa de 4 recámaras y 2 salas era muy cómodo. 2 años después,
Arturo se quedó como profesor en la universidad. Habíamos ahorrado algo de dinero y, aprovechando que los precios de las casas aún no habían subido, compramos un pequeño apartamento. Durante este tiempo quedé embarazada, pero el embarazo era un poco inestable, así que pedí una licencia larga para descansar en casa. Mis suegros tenían trabajos, y aunque ya eran mayores, aún tenían buenos empleos. Para no molestarnos a Arturo y a mí, se mudaron a los dormitorios de sus respectivos trabajos. Arturo y yo vivíamos una vida sencilla pero feliz. Para compensar los arrepentimientos de la vida pasada, me gustaba comprarle mucha ropa y vestirlo elegante y apuesto, escuchando a los estudiantes elogiarlo por su distinción. Arturo no tenía objeciones al respecto, me dejaba hacer lo que quisiera, y cuando yo estaba contenta, él aprovechaba para negociar conmigo. En la vida pasada tanto Arturo como yo habíamos muerto de cáncer, así que cada año nos hacíamos chequeos médicos, y todos los resultados salían saludables. Sabía que mi cáncer de pulmón había sido causado por el humo de segunda mano, pero nunca supe por qué Arturo había desarrollado cáncer. Hasta que el doctor me explicó que el estómago y los intestinos son órganos emocionales, y que el estrés prolongado también puede causar enfermedades gastrointestinales. Arturo me abrazó y dijo que tal vez era porque en esta vida éramos demasiado felices, por eso su estómago estaba tan saludable. Pero aún así le preparé un plan de alimentación estricto. Después de 5 años de matrimonio, nuestros sentimientos no solo no se habían desvanecido, sino que cada vez eran más fuertes. Cuando tenía 7 meses de embarazo, él me acompañó al hospital para un chequeo prenatal. Apenas entramos al vestíbulo, escuchamos unas voces familiares discutiendo. No muy lejos, Mariana, con su barriga prominente, señalaba la nariz de un hombre y le gritaba, «Inútil, ni siquiera puedes mantener a tu esposa e hijo, ¿qué clase de hombre eres?». La cicatriz en su mejilla se movía mientras hablaba, viéndose un poco aterradora. El hombre rugió furioso, «Cállate. Si no fuera porque insististe en que renunciara para venir a trabajar aquí, habría tenido ese accidente de auto, ¿estaría discapacitado? Ahora que me falta la mano y no puedo encontrar trabajo, ¿encima me desprecias? Te digo que todo esto es culpa tuya, maldita». Era Daniel. Después de tantas vueltas, aún estaban juntos. Daniel vestía harapos, tenía la cara curtida y la manga derecha vacía. Su expresión era feroz, quería golpear a Mariana, «Todo es culpa tuya. Todo es culpa tuya. Yo podría haber tenido una buena esposa, un trabajo estable. Habríamos comprado casa y auto, me habría convertido en ingeniero jefe, respetado en la industria. Tú arruinaste todo esto». Después de que lo detuvieron, esa sensación de impotencia lo aplastó completamente. Daniel se tapó la cabeza y se arrodilló en el suelo, con los ojos llenos de lágrimas, sin saber si era arrepentimiento o dolor. ¿Por qué tuviste que volver a buscarme? ¿Por qué? Hasta ahora seguía pensando que todo esto era culpa de Mariana únicamente. Mariana lo miró con ojos fríos y tono cruel. Ya sabía yo que no podías olvidar a Laura. Si tanto te gusta ella, ¿por qué no vas a buscarla? ¿Por qué en la vida pasada insististe en estar conmigo? Gente como tú, que come de un plato mientras mira a otro, se merece perder la mano. Es el castigo que te dio el cielo. Después de decir esto, nuestras miradas se cruzaron. Esta vez, ella no vino a buscarme problemas, sino que se dio la vuelta y subió al segundo piso. Daniel se quedó arrodillado en el suelo por mucho tiempo, hasta que finalmente se fue con expresión adormecida. Arturo y yo nos miramos y tácitamente actuamos como si no hubiéramos visto nada. «Qué bueno es tenerte. Este hombre». Sonreí y le apreté la mano. «Tú también eres muy bueno, cariño». Sabía que él, al igual que yo, se había sentido un poco desconcertado al ver esa escena. 2 personas solitarias que pudieron renacer una vez, que ahora tenían un ser amado y un hijo en camino, se sentía como un sueño. Ambos queríamos tranquilizar al otro, nos tomamos de las manos fuertemente, sintiendo el calor del otro, y nuestros corazones gradualmente se calmaron. Justo cuando salíamos de la puerta del hospital, de repente se escuchó un estruendo. ¡Ay! Alguien se desmayó. Rápido, llamen a un doctor. Esta persona está sangrando mucho. Miren, no tiene la mano izquierda, ¿será que la vida era tan dura que ya no pudo más? ¿Dónde está su familia?
Ay, quién sabe. Por el rabillo del ojo vislumbramos esa figura familiar, pero Arturo y yo tácitamente no volteamos a ver. Llegamos al lugar donde estaba estacionado el auto, y Arturo me abrió la puerta del copiloto. Me ayudó a abrocharme el cinturón de seguridad, me dio un beso y sacó una manta para cubrirme las piernas. Vámonos, cariño, vamos a casa. Está bien. Detrás de nosotros, el personal médico salió corriendo apresuradamente. Si estaba vivo o muerto, no lo sabíamos. En ese momento, Mariana con su barriga pasó corriendo junto a nosotros. El auto gradualmente se alejó. Al final, no éramos personas del mismo camino. Si te gustó esta historia, por favor haz clic en suscribir a mi canal. Bienvenidos a nuestro canal de audiohistorias. Suscríbete y deja tu like para no perderte ninguna historia. Que disfrutes la historia. Hannah estaba sentada a la mesa en la acogedora, pero ahora tan extrañamente vacía, cocina. A través de las cortinas se filtraban suaves rayos de sol que iluminaban el papel tapiz descolorido y las esquinas desgastadas de la mesa donde ella y su hija, Chloe, tan a menudo tomaban el té mientras platicaban de todo. En sus manos, Hannah apretaba el teléfono, pegándoselo a la oreja como si eso pudiera acortar la distancia entre ella y su hija. La voz de Chloe, sonora y llena de vida, fluía desde el auricular, llenando la cocina con una calidez que tanta falta hacía. Mamá, no lo vas a creer. El papel tapiz de la sala es simplemente un desastre, reía Chloe. Y Hannah podía imaginar a su hija poniendo los ojos en blanco, de pie en medio de su nueva casa. Se está despegando por las esquinas, como si se estuviera burlando de mí a propósito. Y Alex, bueno, es un héroe, claro, pero con el pegamento es un completo desastre. Ayer se pasó toda la tarde quejándose. Hannah sonrió, pero la sonrisa se desvaneció rápidamente, reemplazada por una punzante nostalgia. Se imaginó a Chloe en su nueva casa, con el pelo revuelto, vistiendo una camiseta vieja manchada de pintura, y a Alex, cegaramente tratando de ocultar su irritación detrás de su habitual sonrisa bonachona. Esa imagen era tan viva, tan cercana y, al mismo tiempo, infinitamente lejana. Hacía 6 meses que Chloe se había mudado, yéndose con su esposo a otra ciudad. Y desde entonces, la casa de Hannah parecía haber perdido sus colores. Sin la risa sonora de su hija, sin su costumbre de tararear en voz baja, sin sus pasos apresurados sobre las crujientes tablas del suelo, la casa se sentía ajena, fría, casi sin vida. Hannah desvió la mirada hacia una taza vacía que estaba sobre la mesa. Era la taza favorita de Chloe, blanca con un ridículo dibujo de un gato con gafas, que su hija había traído de algún viaje. Mamá, es mi estilo, se reía cuando Hannah bromeaba sobre su elección. Ahora la taza permanecía intacta, y Hannah no se atrevía a guardarla en el armario, como si eso pudiera borrar definitivamente la presencia de su hija en la casa. Pasó un dedo por el borde de la taza, sintiendo un nudo en la garganta. Llama más seguido, hija, dijo Hannah en voz baja, tratando de que no le temblara la voz. Los extraño tanto, a ti, a Alex, tu desorden, añadió con una leve sonrisa, intentando ocultar su melancolía. Oh, mamá, extrañas mis cosas tiradas por todas partes, respondió Chloe con un reproche juguetón. No te preocupes, ya te haré un buen desorden cuando vaya de visita. Te prometo que pronto nos daremos una escapada. Alex ya está soñando con tus pasteles. Los estaré esperando, respondió Hannah, y en su voz brilló una chispa de esperanza. Las palabras de Chloe, tan simples y cálidas, disiparon por un momento la soledad, envolviendo su corazón en una luz suave. Pero tan pronto como su hija se despidió y el teléfono enmudeció, el silencio volvió a caer sobre Hannah como un pesado manto. Dejó el teléfono y abrazó la taza con las manos, como si pudiera retener en ella el calor de la voz de Chloe. En su memoria surgieron momentos que ahora parecían lejanos, casi irreales. Como ella y su hija hacían panqueques, discutiendo cuánta azúcar poner en la masa. Como Chloe, todavía en la escuela, corría hacia ella con las rodillas raspadas, ocultando las lágrimas detrás de una valiente sonrisa. Como juntas eligieron un vestido para la graduación, riendo hasta las lágrimas por los diseños ridículos.
Estos recuerdos eran a la vez dulces y dolorosos, porque acentuaban el vacío que había quedado tras la partida de su hija. Hannah se levantó y se acercó a la ventana, mirando el patio otoñal donde el viento arrastraba las hojas caídas. Alguna vez, ella y Chloe paseaban por allí, recogiendo castañas. Ahora el patio estaba vacío, al igual que su corazón. No solo extrañaba a su hija, sino también a esa versión de sí misma que se sentía necesitada, amada, insustituible. Chloe había comenzado una nueva vida, y Hannah se alegraba por ella, pero no podía deshacerse de la sensación de que su propia vida se había estancado, perdiendo su sentido. De repente, un timbre agudo en la puerta rompió el silencio. Se sobresaltó, dejó su té a medio beber y se arregló instintivamente el cabello, alisando los mechones rebeldes que se habían escapado de su moño desordenado. Seguro es Brenda, que viene a pedir sal otra vez, pensó, recordando cómo su vecina del primer piso solía aparecer con el salero vacío y un montón de historias sobre su gato. Hannah se levantó del sofá y caminó hacia la entrada. Al abrir la puerta, se quedó helada. En el umbral no estaba Brenda, sino un mensajero con una mirada cansada y un ramo de rosas rojas en las manos. Las flores eran espectaculares, brillantes, frescas, con pétalos aterciopelados de los que emanaba un aroma dulce, casi embriagador. Hannah se quedó desconcertada. Michael, su esposo, no era propenso a los gestos románticos. En 20 años de matrimonio, solo le había regalado flores en ocasiones especiales, como aniversarios o cumpleaños, y aún así, solía elegir modestos claveles o tulipanes. Un ramo tan exuberante de rosas parecía algo de otra vida, no de su realidad. Flores para usted. Adentro hay una nota, masculló el mensajero mientras le entregaba el ramo. Su voz sonaba indiferente, como si ya hubiera entregado 100 ramos iguales ese día y solo soñara con un descanso. Hannah aceptó las flores con vacilación, sintiendo como sus tallos fríos rozaban sus dedos. Murmuró unas palabras de agradecimiento, cerró la puerta y regresó a la sala, apretando el ramo contra su pecho. Su corazón latía un poco más rápido de lo normal. Una mezcla de sorpresa y una tímida alegría. Quizás Michael había decidido sorprenderla. Quizás era su manera de recordarle que todavía la amaba, a pesar de sus conversaciones cada vez más escasas y la frialdad que se había instalado sigilosamente entre ellos en los últimos años. Puso el ramo sobre la mesa e inhaló el aroma de las rosas, cerrando los ojos. Por un instante, le pareció que era joven de nuevo, que Michael, como en los primeros años de su matrimonio, la esperaba al volver del trabajo con flores y una sonrisa. Pero al abrir los ojos, notó una pequeña tarjeta blanca atada con una cinta de satén que envolvía los tallos. Los dedos de Hannah temblaron cuando desató con cuidado la cinta y desdobló la nota. En la tarjeta, con una caligrafía pulcra, estaba escrito, «Te amo, Jessica». El nombre la golpeó como una bofetada. Jessica. Un nombre ajeno, desconocido, afilado como una cuchilla que se clavó en su corazón, dejando tras de sí un vacío helado. Hannah releyó la nota, esperando haberse equivocado, que fuera alguna broma o un error tipográfico. Pero las letras eran claras. Apretó la tarjeta con tanta fuerza que el papel se arrugó en su mano y se dejó caer en una silla, sintiendo que las rodillas le flaqueaban. Las rosas, que un minuto antes parecían un regalo, ahora lucían como una traición, una burla a sus esperanzas. Todo el día, Hannah intentó distraerse. Lavó los platos, reorganizó cosas, incluso encendió la televisión, pero sus pensamientos volvían a esas palabras, «Te amo, Jessica». ¿Quién era Jessica? ¿Por qué su nombre estaba en un ramo destinado a ella? Recordó el rostro de Michael, sus ojos cansados, su costumbre de permanecer en silencio durante la cena. Quizás simplemente se había equivocado al encargar las flores, pero en el fondo de su alma ya se agitaba una terrible sospecha que intentaba alejar. Cuando Michael regresó a casa por la noche, Hannah lo recibió en el vestíbulo. Él se quitó el abrigo, echó un vistazo a la mesa vacía y, sin notar el ramo, preguntó, ¿la cena estará lista pronto? Hannah, en silencio, sacó del bolsillo la nota arrugada y se la extendió. Su mano temblaba y sus ojos buscaban en el rostro de él la verdad, alguna pista que la calmara o lo destruyera todo. ¿Qué es esto?, preguntó,
y su voz, a pesar de su intento por sonar tranquila, se quebró traicioneramente. Michael tomó la nota, la leyó rápidamente y frunció el ceño. Por un instante, Hannah percibió confusión en su mirada, pero él se recompuso rápidamente. Debe ser un error, Hannah, dijo, encogiéndose de hombros como si fuera una niñedad. Seguramente en la florería mezclaron los pedidos. Ahora llamo y lo aclaro. Sabes que yo no sé regalar ramos así. Sacó su teléfono y marcó el número de la florería, apartándose hacia la ventana. Hannah lo observaba, de pie junto a la mesa, con los brazos cruzados sobre el pecho, como si se protegiera de algo invisible. Michael hablaba en voz baja y, al poco tiempo, volvieron a llamar a la puerta. El mismo mensajero, ahora aún más irritado, recogió el ramo, murmurando una disculpa. Hannah captó cómo Michael le decía algo al despedirse, pero no entendió las palabras. La voz de su esposo sonaba apagada, como si no quisiera que ella lo oyera. Cuando la puerta se cerró, Michael regresó hacia ella con una sonrisa cansada. Ya se lo llevaron, se equivocaron de dirección. Entonces, cuando cenamos, dijo, abrazándola por los hombros. Sus manos estaban cálidas, pero Hannah sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Ella asintió, forzándose a sonreír, pero un nudo pesado permanecía en su pecho. Quería creerle a Michael, quería convencerse de que realmente había sido un error, que su matrimonio, aunque desgastado por el tiempo, seguía siendo fuerte. Pero las dudas, como sombras, ya comenzaban a cernirse sobre su corazón, susurrando preguntas para las que temía buscar respuestas. Pasemos el fin de semana juntos, propuso Michael, mirándola a los ojos. Solo tú y yo. Vayamos a algún lugar para relajarnos. Hannah asintió de nuevo, aferrándose a sus palabras como a un salvavidas. Ansiaba tanto devolver la calidez a su relación, sentir que todavía estaban cerca, que sus vidas no se estaban desmoronando. Está bien, respondió en voz baja. Pero cuando Michael se fue al baño, Hannah se quedó de pie en la sala, mirando el lugar vacío donde hasta hacía poco habían estado las rosas. La nota había desaparecido, el ramo se lo habían llevado, pero el nombre de Jessica permanecía, grabado en sus pensamientos como una mancha imposible de lavar. Sabía que esa noche algo había cambiado en ella, y las sombras de la duda, una vez que aparecían, no desaparecerían tan fácilmente. El sábado fueron al centro. Hannah admiraba los escaparates brillantes, tratando de distraerse de sus pensamientos inquietantes. Planeaban ir al cine, pero en el auto, mientras buscaba servilletas en la guantera, Hannah encontró 2 boletos para el teatro. Las fechas en los boletos eran del mes pasado, y era para una obra que Michael no le había mencionado. ¿Qué es esto?, preguntó, mostrándole los boletos. Michael echó un vistazo y se encogió de hombros. Le presté el auto a un amigo. Él fue con una nueva chica. Ya te había dicho que Gary me pidió el auto. Hannah recordó que Michael había mencionado a un amigo, pero la explicación sonaba demasiado pulida. Decidió callar, pero su corazón latía con ansiedad. Unos días después, Hannah encontró en el bolsillo de un traje de Michael un recibo de lencería femenina. Revisó los armarios. No había lencería nueva. El deseo de saber la verdad se volvió insoportable. Hannah intentó desbloquear el teléfono de Michael, pero él había cambiado la contraseña, algo que nunca antes había hecho. Esa noche, lo siguió cuando dijo que se quedaría hasta tarde en el trabajo. En una cafetería al otro lado de la calle de su oficina, vio a Michael con una mujer joven. Estaba embarazada, su mano descansaba sobre la de Michael, y él le sonreía como no le había sonreído a Hannah en mucho tiempo. Cuando la llave giró en la cerradura, Hannah se tensó. Lo había esperado toda la noche, anhelando una explicación, cualquier justificación para su extraño comportamiento. Pero cuando la puerta se abrió de par en par, el mundo de Hannah se hizo añicos. Michael no entró solo. Detrás de él, como salida de un melodrama barato, desfilaba una joven, alta, con rizos perfectamente peinados y una mirada arrogante. Su vestido rojo brillante gritaba confianza en sí misma, y su mano, colocada demostrativamente en el codo de Michael, parecía gritar, «Esto ahora es mío». Los ojos de la mujer, Heather,
como se enteró más tarde, se encontraron con los de Hannah. Y en esa mirada había tanto desafío que Hannah sintió como la sangre le hervía en las venas. Michael se detuvo en medio de la sala, se ajustó el cuello de la camisa y, sin mirar a Hannah a los ojos, soltó, como si lo hubiera ensayado frente al espejo: Hannah, esta es Heather. Hace tiempo que quería decírtelo. Vamos a vivir juntos. Heather está embarazada de mí. Lo siento. Su voz era fría como un viento helado en enero, pero no se detuvo, decidido a rematarla: y tú, bueno, vete a la casa de campo. El aire fresco te sentará bien, podrás regar tus florecitas allí. Hannah se quedó paralizada, como si alguien hubiera silenciado el sonido en la habitación. Su mente se negaba a aceptar las palabras que acababa de pronunciar su esposo, el hombre con el que había compartido 20 años de vida: cama, sueños, una hipoteca, la casa de campo, las florecitas. ¿Hablaba en serio? Miró a Heather, que estaba de pie, con la espalda orgullosamente erguida y una ligera sonrisa de suficiencia, como si ya estuviera eligiendo las cortinas para ese departamento. Y en ese momento, algo dentro de Hannah se rompió. El mundo no solo se derrumbó, explotó como una burbuja de jabón, dejando tras de sí solo furia, caliente, ciega y absolutamente incontrolable. Florecitas, gritó Hannah, saltando del sofá con tal brusquedad que la taza de té voló al suelo, haciéndose añicos con un estruendo. Sus ojos lanzaban relámpagos mientras sus manos ya buscaban un arma. Y la encontraron, un viejo trapeador de madera que acumulaba polvo en un rincón junto a la pared, como un fiel guardián de su hogar familiar. Hannah agarró el trapeador, apretándolo como si fuera la espada de la justicia, y con un grito de guerra digno de una valquiria, se abalanzó sobre Michael. «Largo de aquí, traidores», gritaba, blandiendo el trapeador con tal energía que silbaba en el aire como una hélice. Michael, que claramente no esperaba que su recatada esposa se convirtiera en una furia, retrocedió, tropezando con la mesa de centro. Heather, cuya confianza se había evaporado más rápido que la niebla matutina, soltó un chillido digno de una película de terror barata y retrocedió hacia la puerta, cubriéndose el vientre con las manos como si Hannah planeara un duelo de trapeadores. «Hannah, te has vuelto loca», gritó Michael, tratando de esquivar el trapeador que ya se cernía amenazadoramente sobre su cabeza. «Loca», rugió Hannah, lanzando una estocada que casi hizo caer a Michael al suelo. «Tú me hablas de la casa de campo, de las florecitas, y mientras tanto te revuelcas con esta mocosa». Heather emitió un chillido ofendido y corrió hacia la puerta, casi derribando el perchero en el vestíbulo. Michael, dándose cuenta de que la batalla estaba perdida, agarró a Heather del brazo y, como dos palomas asustadas, salieron volando del departamento, dejando tras de sí solo el sonido de una puerta cerrándose de golpe. Hannah, respirando con dificultad, arrojó el trapeador al suelo y cerró la puerta con un estruendo, girando la llave como si estuviera poniendo punto final a su matrimonio. Se apoyó de espaldas a la puerta y se deslizó lentamente hasta el suelo, sintiendo cómo la furia daba paso al dolor. Las lágrimas brotaron a raudales. En su cabeza, los recuerdos giraban como un torbellino. Su boda, cuando Michael bailó con ella bajo la lluvia, olvidándose de los invitados; el nacimiento de Choe, cuando él, llorando de felicidad, sostuvo a la pequeña en sus brazos; las promesas que le susurraba por las noches, jurando que estarían juntos para siempre. Todo eso había sido aplastado ahora por sus palabras, por su traición, por esa ridícula Heather con su vestido rojo. Se abrazó las rodillas, hundiendo el rostro en las manos, y lloró hasta que le dolió la garganta. La noche se extendió, interminable, como una pesadilla de la que era imposible despertar. Hannah abrazó una almohada que olía a su pasado compartido y trató de entender cómo su vida, tan familiar y querida, se había convertido en esta farsa absurda. En algún lugar en el fondo de su alma, todavía esperaba que fuera un sueño, que por la mañana Michael entrara con una sonrisa culpable y lo explicara todo. Pero su corazón conocía la verdad. La puerta que había cerrado de golpe ya no se abriría para él. ¿Y el trapeador? El trapeador ahora se convertiría en una leyenda. Por la mañana, apenas amanecía, Hannah llamó a Choe. Su voz temblaba mientras le contaba la traición de Michael. «Mamá, él no te merece»,
dijo Chloe con firmeza. Eres fuerte. Saldremos de esto. El divorcio es la única salida. Te encontraremos a alguien nuevo. Chloe llegó unas horas después, abrazó a su madre y no la soltó hasta que dejó de llorar. Más tarde, llegó la amiga de Hannah, Linda, con una botella de vino y una caja de pasteles. No estás sola, Hannah, dijo Linda, apretándole la mano. Estamos contigo. Sus palabras, su calidez, se convirtieron para Hannah en un salvavidas en un mar de dolor. 2 semanas después, en una tarde fría y húmeda de otoño, Hannah oyó un timbre vacilante en la puerta. Estaba sentada en la sala, envuelta en una manta de lana, con un libro que no había podido leer. Sus pensamientos todavía giraban en torno a la traición de Michael. El timbre fue tímido, casi suplicante, y Hannah supo de inmediato quién estaba detrás de la puerta. Su corazón se encogió, pero no de dolor, sino de una fría determinación. Se levantó lentamente, se ajustó la manta y se dirigió a la puerta como un soldado que va a su última batalla. En el umbral estaba Michael. Su aspecto era patético, como el de un perro mojado abandonado bajo la lluvia. El abrigo estaba empapado, el pelo pegado a la frente, y su rostro, pálido y demacrado, parecía tallado en cera. Sus ojos, enrojecidos por la falta de sueño o las lágrimas, evitaban su mirada. En sus manos apretaba un ramo de crisantemos, no las lujosas rosas de aquel día fatídico, sino unas flores modestas y ligeramente marchitas. Como si hasta ellas supieran que su misión estaba condenada al fracaso. Hannah lo miró y en su pecho no se movió nada. Ni amor, ni lástima, solo un vacío resonante, como un eco en una casa abandonada. Hannah, perdóname, comenzó Michael, y su voz temblaba, quebrándose en un ronquido. Fui un idiota, ciego, estúpido. Heather, ella me engañó. El bebé no es mío. Ella lo planeó todo, quería mi departamento, mi dinero, mi vida. Pero me di cuenta de mi error. Se fue, volvió con su novio, y yo no puedo vivir sin ti. Dio un paso adelante, extendiendo el ramo como si fuera la llave de su perdón. Pero Hannah no se movió. Lo miró, al hombre que una vez amó tanto que estaba dispuesta a perdonarle todo, su silencio, su frialdad, su distanciamiento. Pero ahora, frente a ella había un extraño, cuyas palabras sonaban como un ruido vacío, como la lluvia tras la ventana que no conmueve el alma. Sus lágrimas, sus súplicas, no la afectaron. Parecían dirigidas a otra Hannah, a la que creía en su matrimonio, en su para siempre. Vete, Michael, dijo ella, y su voz, baja pero firme como el acero, cortó el aire. Lo nuestro se acabó. Michael se quedó paralizado. Su rostro se desfiguró, como si ella lo hubiera golpeado. Abrió la boca para objetar, pero Hannah no le dio oportunidad. Lenta pero decididamente, cerró la puerta, y el sonido del cerrojo al cerrarse resonó como el acorde final de su historia. Michael gritó algo desde el otro lado. Su voz era apagada, suplicante, pero Hannah no escuchó. Se dio la vuelta, de espaldas a la puerta, y sintió como el peso que la había atenazado durante todas esas semanas comenzaba a disolverse. En las horas siguientes, Hannah actuó con una fría meticulosidad, como si realizara un ritual de purificación. Sacó del armario 2 viejas maletas cubiertas de polvo y comenzó a empacar las cosas de Michael. Sus camisas, cuidadosamente dobladas, olían a su colonia, y por un instante sus dedos vacilaron, pero apretó los dientes y continuó. Trajes, corbatas, calcetines, incluso su gorra de béisbol favorita con el logo de un equipo de fútbol. Todo lo que le recordaba a él iba a parar a las maletas. Trabajó en silencio, y solo el golpeteo de la lluvia contra la ventana rompía la quietud. Luego, Hannah se sentó a la mesa y abrió su cuenta bancaria conjunta. Los ahorros que habían acumulado durante años para una remodelación, para unas vacaciones, para un futuro que ya no existía, los dividió por la mitad. Transfirió la mitad a la cuenta de Michael, quedándose exactamente con lo que consideraba justo. Era su forma de poner punto final, de cortar el último hilo que los unía. Llamó a un taxi y dejó las maletas en el vestíbulo, como símbolo de que ya no había lugar para él en esa casa.
Cuando Michael regresó a la mañana siguiente, Hannah ya lo estaba esperando. Parecía aún más destrozado que el día anterior, pero ella no levantó la vista para mirarlo. En silencio, le entregó las maletas, le metió en la mano un sobre con la impresión de la transferencia de dinero y retrocedió, como si pusiera una barrera entre ellos. Adiós, dijo, y su voz estaba desprovista de emoción, como el viento de otoño que se lleva las últimas hojas. Michael intentó decir algo, pero Hannah cerró la puerta con tal fuerza que el marco tembló. Se quedó de pie, con las palmas apoyadas en la madera, y escuchó cómo sus pasos se alejaban, haciéndose cada vez más silenciosos hasta disolverse en el ruido de la lluvia. Y entonces, por primera vez en muchas semanas, sintió alivio, puro, casi tangible, como una bocanada de aire frío después de un largo bochorno. Hannah se acercó a la ventana y la abrió de par en par, dejando que el viento húmedo del otoño entrara en la habitación. La lluvia había cesado y, en el horizonte, donde el cielo se aclaraba, se adivinaba una nueva vida, sin mentiras, sin traición, sin el dolor que había llevado consigo durante tanto tiempo. Inhaló profundamente, sintiendo como sus pulmones se llenaban de libertad. El camino por delante no sería fácil, lo sabía. Pero tenía a Choe, cuya risa sonora todavía resonaba en su corazón. Y a Linda, cuyo apoyo era como un ancla en la tormenta. Y lo más importante, se tenía a sí misma, su fuerza, su voluntad, su capacidad para levantarse después de las caídas. Hannah miró su reflejo en el cristal y, por primera vez en mucho tiempo, sonrió. La sonrisa era débil, pero genuina, como el primer rayo de sol después de una larga noche. Su corazón, aunque roto, todavía latía, y eso era suficiente para empezar de nuevo. Pasaron 3 meses. Hannah, inspirada por el apoyo de Choe y Linda, se decidió por un cambio. Aceptó la propuesta de su hija de mudarse a su ciudad, dejando atrás el viejo departamento con sus amargos recuerdos. Choe, al ver cómo su madre revivía, le sugirió que aceptara un trabajo en su empresa, no por el dinero, sino para distraerse y sentirse útil. Así fue como Hannah conoció a Paul, el jefe de Choe. Paul era un hombre con una sonrisa cálida y una voz tranquila, un viudo cuya vida también había estado marcada por la pérdida, pero no rota por ella. Sus primeros encuentros fueron casuales, un café en la oficina, conversaciones sobre libros, discusiones sobre proyectos de trabajo. Pero poco a poco, Hannah se dio cuenta de que esperaba esos encuentros, que su corazón, tanto tiempo atenazado por el dolor, comenzaba a descongelarse. Paul era atento pero no insistente, y su sinceridad hacía que Hannah se sintiera no solo como una mujer, sino como una persona cuya historia aún no había terminado. Un día, mientras Hannah y Paul paseaban por un parque nevado después del trabajo, él tomó su mano con delicadeza. Ella no se apartó, y en ese momento comprendió que estaba lista para abrir un nuevo capítulo. Su relación se desarrolló lenta pero naturalmente, como los arroyos de primavera que se abren paso a través del hielo. Chloe, al observar a su madre, resplandecía de felicidad, y Linda, cuando venía de visita, no se cansaba de bromear: Hannah, ahora eres como la heroína de una novela, de las cenizas al amor. Mientras tanto, Michael no se rendía. Un mes después de la ruptura, apareció de nuevo en el viejo departamento, pero solo encontró habitaciones vacías y nuevos inquilinos. Al enterarse por su hija de que Hannah se había mudado con Choe, comenzó a escribirle largos mensajes llenos de arrepentimiento y promesas. Hannah, he cambiado. Me di cuenta de lo que perdí. Dame una oportunidad, le suplicaba en uno de los mensajes. Pero Hannah, al leer sus palabras, solo sentía cansancio. No respondía y pronto bloqueó su número, decidiendo que el pasado debía quedarse donde pertenece. Michael, enfrentado a su silencio, intentó llenar el vacío en su vida. Comenzó a buscar nuevas relaciones, prefiriendo a chicas jóvenes que, esperaba él, vieran en él no solo una billetera, sino a una persona. Frecuentaba cafés de moda, se registraba en sitios de citas, incluso cambió su guardarropa para parecer más joven. A veces le parecía encontrar sinceridad en los ojos de alguna compañera, pero la mayoría de las veces su interés se desvanecía tan pronto como quedaba claro que sus finanzas no eran tan grandes como esperaban. Michael no se lo admitía a sí mismo,
pero en el fondo sabía que ninguno de esos encuentros podría reemplazar lo que había perdido al destruir a su familia. Hannah, en cambio, florecía. En la nueva ciudad, no solo encontró el amor, sino también a sí misma. Se inscribió en clases de cerámica, con las que había soñado en su juventud, y pasaba las tardes felizmente con Chloe y Alex, riendo de sus bromas. Paul se convirtió en parte de su vida y, un día, cuando le regaló un simple ramo de flores silvestres, Hannah sintió que su corazón se había liberado por completo de las sombras del pasado. De pie junto a la ventana en la casa de Chloe, mirando las calles nevadas, Hannah pensaba en lo lejos que había llegado desde aquella noche en que lloraba abrazada a una almohada. Michael, su traición, sus súplicas de perdón, todo eso se había convertido en un eco lejano. Ante ella había una nueva vida, llena de calidez, risas y oportunidades. Sonrió, apretando contra su pecho una taza de té caliente, y comprendió que su historia apenas comenzaba.